Ya tenemos aquí a nuestros queridos compañeros periodistas, Jesús Cervantes, ella forma parte de la revista Proceso, que no sé si la definición sea corresponsal en Mexicali, porque Jesús siempre me acaba esa duda. Sí, sí es corresponsal. Vale, perfecto, muy bien. Alejandro Almazán, periodista independiente, cronista, y Manuel Hernández Borbolla, corresponsal de RT de Russia Today. ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentum, buenos días. ¿Qué tal, Najar? Muy bien, es un placer estar contigo, con todos, con Manuel, Alejandro. Igual el placer y a la gente que nos mira, por supuesto. Hola a todos, un gusto siempre estar con ustedes los miércoles. Muchas gracias. Estaban en la chorcha antes de entrar al aire, con un tema ahí que la verdad ha causado mucha, pues sí, conmoción aquí, al menos en Ciudad de México. Si usted no radica en esta capital mexicana, pues lo queremos explicar. Hubo un accidente este domingo en la carretera México-Cuernavaca de algunos motociclistas que perdieron la vida. Se habla de las cifras oficiales 7, alguien me comentaba, un conocido me comentaba que ellos saben de 12. El tema es que, sí, el tema es que, pues sí fue un accidente que ha causado mucho debate por lo que sucede, pues cada fin de semana en esta autopista que se utiliza ahora sí como una pista de carreras. Y la verdad que es un tema que no creo que nos dé tiempo de abordar, pero estaban ustedes en una conversación muy sabrosa ahí, ¿no? Pues si quieres empezamos por esa, porque Alejandro ya la puso sobre la mesa y esto pues, de lo que hay detrás. Exacto, en unos minutitos vamos a darle para la chorcha. Para no, bueno, les comentaba, bueno, pues para que lo sepa el público, así tras bambalinas, les comentaba que ayer supe de un amigo, me habló y me dijo, oye, fíjate que él trabaja en el Reclusorio Norte, no diré que es odio o es funcionario, pero bueno, trabaja ahí. Y me dijo, fíjate que mandaron a llamar a un preso que está vinculado con la Unión Tepito. Él es buena onda, tiene un problema de cuestión cognitiva, etc. O sea, no es buena onda, o sea, es un criminal, pero no es de estos matones, pero bueno, evidentemente tiene que ver con la Unión Tepito. Y una de las mujeres que falleció en esto de Tres Marías, pues era su hermana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí gente de la Unión Tepito. De hecho, por eso me ha extrañado mucho también ver cómo en los medios, siempre la prensa, pues buitre como somos, ¿no? Andamos buscando a los muertos y de dónde son y todo, ¿no? Y ahora como que ha sido un poco más silencioso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estaba platicando tras bambalinas, ¿no? Sí, eso llama la atención. A mí también, por ahí leí, creo que en una sola nota, leí que una de las chicas era novia de un integrante de la Unión Tepito, también. Eso fue lo que escuché. Pero no he oído más, ¿no? Entonces dices, ¿quiénes eran realmente los chicos que estaban ahí, independientemente del accidente, ¿no? O sea, ¿por qué no hay más información? ¿Por qué no nos dicen más? Y todo el mundo está centrado en que si tienen que aumentar los protocolos, las medidas de seguridad. Aquí el punto es por qué las autoridades federales en esa zona, y que bueno, sabemos que la zona entre Tlalpan y Morelos es tráfico es trasiego de droga, es paso, avientan ahí también cadáveres, eso desde que la propia Sheinbaum estaba como delegada en Tlalpan, ¿no? Hay que recordar las mantas que le dejaron ahí casi a la salida, varias mantas, y también culpando a integrantes de las policías, ¿no? De diversos cuerpos policíacos, no nada más gente de Tlalpan, sino de diversos, ¿no? Cuerpos policíacos. Era la época de Gabriel Mancera, ¿no? Y cómo estaba surgiendo un poco... Miguel Ángel. Perdón, Miguel Ángel. Sí, es que se me confunde ya con la calle. ¿Cómo estaba, no? Todo el tema del crimen organizado ya causando estragos visibles, ¿no? Porque pues, siempre ha estado, se habla también que los Beltrán Leiva estaban sumamente metidos en la época de Marcelo Ebrard, ¿no? Y bueno, y así nos podemos ir yendo, pero esa zona es una zona muy, muy crítica, y todo lo que significa Morelos, ¿no? Con el crimen organizado,
Y ahora la gente está centrada en que tiene que haber más medidas de seguridad y todo. Es lamentable y la verdad es que yo no recuerdo, sí, efectivamente, un accidente de esa magnitud, ¿no? Acá, por lo menos en el norte, todo el mundo lo comentó también, ¿no? O sea que sí fue noticia importante. Entonces, Manuel, ¿tú Sí. tienes algún comentario rapidito para empezar con el otro tema? Perdón, pero es que tenemos 3 temas y están muy buenos. Sí, Pues no, Manuel. nada más a mí me impactó los videos que vi, o sea, de que pues sí, digo, es algo hasta cierto punto normal que pase si vas a 250 kilómetros por hora en una carretera tan transitada y tan conflictiva como es la autopista México-Cuernavaca, pues pasan estas cosas, ¿no? O sea, se me hace como increíble que alguien corra a esa velocidad en una motocicleta, pero pues bueno, Sí. además de eso no tengo mucho más comentario. Pues sí, el tema tendrá que seguir su propia ruta, como también uno de los temas que tenemos programado para esta conversación con ustedes, que se refiere a este regreso a clases que hemos vinculado con la polémica que se ha desatado ya desde hace algunas semanas con las vacunas, sí o no, para niños, para menores de 18 años de edad. Ahí yo comentaba al inicio del programa, Manuel, me gustaría empezar contigo. Comentaba al inicio del programa que hay una nueva oleada, una nueva campaña para tratar de crear miedo, tratar de, pues sí, de sabotear esta medida de regreso a clases. Los mismos que el año pasado pusieron el grito en el cielo porque se suspendieron las clases presenciales son los que, y exigían que los niños fueran a la escuela, son los mismos que ahora no quieren que los niños vayan a la escuela. Entonces, ¿cuál es tu posición, cuál es tu mirada sobre este tema, Manuel? Sí, pues es que este grupo es llevar la contra a como dé lugar, ¿no? Pero lo que se me hace una bajeza, y eso sí es miserable, es que uno, pues que se utilice a los niños, ¿no? Como arma política, ya se me hace algo, pues, lamentable. Y dos, pues que se esté tratando de incentivar esta campaña de terror, porque cuando uno revisa las cifras y la evidencia, pues es ridículo los términos a donde se está orientando el debate, ¿no? O sea, yo por ahí estaba revisando, hay unos datos de la Secretaría de Gobernación de que desde que empezó la pandemia hasta el 4 de julio había 583 menores de edad, es decir, niños y adolescentes, fallecidos que dieron positivo por COVID, de una población de 39 millones de menores de edad que aproximadamente hay en México. Es decir, esto es equivalente al 0.001%. Wow. Supongamos que hay un error, un margen de error o una cosa parecida, y supongamos que sea el doble, que hay un mal conteo por parte del gobierno, sería 0.002%. Digo, no es por minimizar estas 500 muertes, que son muy lamentables, pero explicaban el día de ayer Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, que aunque dieron positivo, muchos de estos casos eran menores que tenían otras enfermedades, como leucemia, algunos de ellos, y que esto pues era como una situación muy, muy específica. Y lo que me parece terrible, y eso sí es una bajeza increíble, es cómo se está exacerbando este asunto mediáticamente. Ya vimos la portada del Universal, de la que López Obrador se burló en la mañanera la semana pasada, que va mucho en este sentido, ¿no? De tratar de exacerbar el miedo y meterle a la gente la idea de que sus hijos, si los manda a la escuela, van a ser de ese punto 0.02% o 0.01% que va a morir por COVID al contagiarse en las escuelas. Es una cosa completamente, una manipulación descarada, absurda, miserable, y que hay que denunciar. O sea, porque, digo, sí, hay otros riesgos, ¿no? Por ejemplo, de que los niños puedan contagiarse en las escuelas y que puedan contagiar adultos con los que conviven en sus casas o cosas de este tipo. Pero entonces habría que orientar el debate hacia esos términos, ¿no? Una discusión más seria, no meter el miedo de que los niños están en peligro si regresan a clases, y que hay que vacunarlos a todos, cuando además la vacuna no va a resolver ese problema. La vacuna no va a impedir que te contagies. La vacuna lo que va a hacer pues es prevenir que se vuelva un caso grave y que tengas que ser hospitalizado o que puedas fallecer.
Esas son como lo que cubre la vacuna. Pero es increíble que ahorita se esté exigiendo la vacunación de menores de edad cuando las cifras pues, de muertes pues son incluso muchísimo más bajas que el margen de error que puede tener cualquier vacuna anti-COVID. Entonces, por todos lados donde se ve este asunto, es una fabricación mediática, no hay de otra. Y lo que molesta es que se utilicen los temas de salud de las personas y que se juegue y se manipule a los miedos de las personas mediáticamente con fines políticos y económicos, porque definitivamente pues esto también beneficia a las grandes farmacéuticas que están ahí haciendo negocios con la catástrofe, como suelen acostumbrar, y hay muchos operadores del lobby farmacéutico pues moviendo e impulsando estos temas, ¿no? Y obviamente arropados por toda una estructura mediática que lo que les interesa es utilizar esto como instrumento para golpeteo político en contra del gobierno. Pero en este caso a mí me parece que el gobierno pues está actuando de manera correcta y adecuada. López Obrador fue muy claro en decir que el regreso a clases es opcional, es para quien quiera mandar a sus hijos a la escuela, es una decisión muy personal, depende de circunstancias muy específicas, muy respetables. Y quien no quiera mandar a sus hijos a la escuela va a seguir habiendo clases por internet y en línea para que se mantengan así, ¿no? Entonces a mí me parece que es bastante sano que se cuenten con estas dos opciones y creo que el gobierno está en lo correcto de tratar de impulsar el regreso a clases de manera presencial, porque pues de algún modo pues, alguien tiene que impulsar esos temas. El abandono de las escuelas que lleva un año pues se va a recrudecer más y va a costar más trabajo levantar todas las escuelas del país si se abandonan otro año. Entonces hay varios temas ahí que no se están comentando con la suficiente profundidad, pero que en términos generales me parece adecuado. Incluso López Obrador también dijo que si había maestros que no querían regresar a las aulas porque le preguntaron del caso de la CENTE, pues dijo que también era opcional, que si no querían, pues que allá ellos, ¿no? Pero que él recomendaba que pues demostraran su compromiso con la educación. Entonces me parece que está siendo muy flexible, muy abierto el gobierno en estas posturas y no veo yo mayor un debate así tan acalorado, salvo por estas manipulaciones mediáticas que me parecen infames. Infames. Manuel utilizó, Jesús utilizó varios adjetivos. ¿Tú le quieres sumar algunos más o ya con esos? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo en toda esta parte, ¿no? De la manipulación. ¿Recuerdan aquella broma que ya decíamos con los niños? No. Entre nosotros, ¿no? Cuando ocurría algo, pero es que es real, con los niños no te metas, ¿no? Porque hay muchísimas consecuencias. Entonces, sí, Manuel habla y tiene toda la razón de la manipulación, de estos grupos, de sembrar el miedo, de crear a través del manejo de los medios de comunicación una sensación de que el gobierno es un irresponsable que va a mandar al matadero a los pequeños y entonces va a poner en peligro el futuro del país y todo esto, ¿no? Pero no hablan de dos cosas. Uno, la estrategia por parte del gobierno federal que empezó siendo primero los maestros, ¿ok? La importancia de que primero hayan sido, y que también se le criticó, ¿no? Recuerdo mucho, se le cuestionó muchísimo que por qué los maestros. Bueno, porque son los que ahí había evidencia que a los adultos les afectaba de manera grave, había muertes, hay muertes, y entonces había que proteger a ellos. ¿Por qué? Porque los niños tenían una mayor resistencia y en ese momento todavía no empezaba el contagio entre los niños con mayor evidencia, aunque el contagio, lo que pasa es que muchos han sido asintomáticos, ¿no? Porque es distinta el metabolismo, el cuerpo, las defensas y todo esto que tenemos los seres humanos. Entonces, la estrategia del gobierno federal ahorita está demostrando que ha ido por un camino, por lo menos ha sido el menos peor. Primero vacuna a los que están en contacto con los pequeños, ¿no? Pasado el tiempo, ya los chiquitos, ya si los chiquitos afectan a un adulto, pues el adulto efectivamente, como dice Manuel, la vacuna no te está evitando que te infectes, sino que no tengas una gravedad. Entonces, aquí lo que se está revelando una parte es que la estrategia por lo menos ha sido la menos peor que hemos tenido. No podemos decir todavía si es la mejor, ¿no?
pero sí ha sido la menos peor. Fue acertado lo de los maestros. Y otro elemento que a mí me parece y que nadie está tomando en cuenta, pero lo ha venido comentando desde hace como 2 semanas el propio presidente, y que es muy cierto, es la salud emocional y mental de los niños. Y él puso el ejemplo de su hijo, ¿no? Él puso el ejemplo que dijo que cuando llegó al departamento, le dijo, después de un día de trabajo, le dice a su hijo, ya llegué. Y no hubo respuesta, ¿no? Que ya llegué, ¿no? Y el chamaquito estaba con el teléfono y el Nintendo y todos estos juegos electrónicos. O sea, cómo se está perdiendo la comunicación. Y dice, a partir de ahí es que yo lo empecé a escuchar, ¿no? Que venía repitiendo de cómo viene afectando estos juegos electrónicos, ¿no? Entonces, la generación del COVID, de los pequeñitos, no solamente tiene un tema del miedo, ¿no? El miedo que le inculcan sus propios padres, el miedo que escucha por cuando ve algún tipo de medio de información, ¿no? Sino que además se están aislando, ¿no? Y esto te va a generar te va a generar personas adultas que no tienen este contacto, ¿no? Que van a ser más reticentes, por lo tanto, los puede hacer un poco insensibles a ciertas situaciones, están en una burbujita, ¿no? Están en una burbujita, cuando salgan cuando ya empiecen el contacto con el resto de la humanidad, lo van a hacer con miedo, ¿no? Pero además, su cuestión, la manera de operar del cerebro de los chamaquitos que nacieron con ese chip electrónico, muchas veces, y yo lo estoy viendo hoy en clases que doy, y que son jóvenes, ¿no? Entonces los niños con mayor razón tienen este chip. ¿Qué hace el maestro? Los tiene que tratar de involucrar y sacar de esa realidad electrónica y meterlos a la realidad, ¿no? A ver, somos seres humanos, necesitamos el contacto, mira a los ojos a tus compañeros, abrázalos, dale muestras de solidaridad, ayúdalos en tal cosa, diviértete, que se desarrollen tus otros elementos de tu cerebro que están totalmente dormidos, porque nada más estás utilizando una parte, ¿no? Entonces, ¿qué generación va a ser esta? Fría, sí, muy inteligentes, cuestiones de matemáticas, cuestiones de robótica, todo este tema de internet y de las redes y todo eso, pero apáticos en la relación. Y además hay otra cosa, ya no aguantan a sus papás, eso es real. O sea, no nada más los papás ya no saben qué hacer con los niños, sino que los niños dicen, ya no te aguanto, o sea, hay niños que dicen, muérete, madre. O sea, ese grado, ¿no? Porque sí está afectando. Y esa parte no se ve, independientemente de la política que tiene toda la razón, Manuel. Y a mí eso sí me llama muchísimo la atención. Y ya, para terminar, el domingo fui a visitar a una amiga, ¿no? Llego yo con mi nievecita para las pequeñitas que hay en casa, para echarnos el cafecito, ¿va? Y sale y me dice, ay, amiga, no te puedo recibir. Le digo, caray, ¿qué pasó, no? Tu mamá se puso mal. No, es que mi hermana y con sus hijas y tiene prohibido que entre el bicho y entonces tú puedes ser portadora del bicho y sus niñas no han tenido contacto hace más de un año con la humanidad. O sea, porque es de esas personas que tiene mucho miedo, ¿no? Que tiene pavor y con esto más. Pero como ella, no sé cuántas personas habrá en nuestro país. Bueno, ese era todo. Pues sí, puede haber muchísimas personas en estas condiciones. Y a mí me llama la atención, Alejandro, yo leía algún tuit la semana pasada a propósito de todo esto que conversamos ahora mismo. No recuerdo quién lo publicó, pero me llamó mucho la atención que decía, bueno, pues si ustedes no quieren que los niños regresen a clases, pues entonces dejen de llevarlos al cine, a la playa, al súper, al mall.
etcétera. O sea, como que hay una especie de contradicción ahí. Y te quiero también plantear otro tema para este mismo punto. En el chat comentan algunos que nos hacen favor de expresar su opinión. Dicen, bueno, pues sí, hay un problema, pero tampoco hay no se ha garantizado, dicen algunos, el regreso seguro a las escuelas, a clases. Y hay quienes también plantean, por ejemplo, Juan Páramo dice que sí, pero ¿por qué empezar clases en un pico de contagios? Ya se dijo esta semana que la tercera ola empieza a enfilarse a un proceso de estabilización y lo que es el antecedente para un declive. Por eso me lleva a preguntarte, Alejandro, pareciera entonces que esta campaña de desprestigio, de sabotaje, empieza ahí, bueno, no sé si empieza a surtir efectos, pero por lo menos sí permea en algunas personas, ¿no? No, claro que sí permea, ¿no? Igual, digo, permeó lo de la consulta, por ejemplo, ¿no? Y por eso, pues, también la gente no fue, ¿no? Y, o sea, no, claro que está permeando. Pero fíjate que pues, todo este grupo, digamos, de contrario al presidente, y que, bueno, que ya lo mencionó Manuel y ha estado también mencionando Besusa, yo creo que, o sea, al final ellos están enredados, comiéndose la cola, porque, bueno, pues siempre están en sus contradicciones y evidentemente cada contradicción los lleva a una nueva contradicción con ellos mismos. Entonces, bueno, para ellos creo que está muy, muy difícil salir de esto. Fíjate que a mí de este punto, de esta polémica, a mí me parece, o quiero centrarme en algo, en cómo los maestros se volvieron padres sustitutos. Mira, así como la pandemia desnudó las fallas de todo el sistema de salud pública, es decir, hospitales, atención y cobertura deplorables, además de que nosotros, bueno, nuestros hábitos alimenticios a base de grasas, azúcares y carbohidratos, bueno, la pandemia también ha desnudado, me parece, el sistema educativo. Y creo que ahora sabemos no solo que las escuelas, bueno, pues están deterioradas o que existe una deserción escolar tremenda, ¿no? Los datos que arrojó la Secretaría de Gobernación, de los que estaba hablando Manuel, pues hablan, ¿no? De unos buenos millones de niños que desertaron, ¿no? No solo nos habla de eso, también nos habla de que creo yo, y lo he platicado con mi esposa, que es profesora, creo que tanto el Estado como los padres delegaron la paternidad y la maternidad a los maestros. Creo que la función del maestro, que es enseñar, terminó en una cuestión de naturaleza, de ser también una suerte de padres. ¿Por qué? Pues porque a veces hoy ya los padres trabajan, ¿no? Entonces no tienen dónde dejar a los niños, ¿no? Esta parte, ¿no? Es como complicada, ¿no? Entendemos, mira, yo creo que tanto mi esposa y yo entendemos que por qué AMLO quiere que regresen a clases las niñas y los niños, ¿no? Una ya lo dijeron ustedes, ¿no? Tiene que ver con la salud mental, ¿no? De las niñas y los niños. Y bueno, y la otra, pues por la desigualdad. Porque, pues para la clase media quizás es fácil estudiar en casa, pero para un pobre que no tiene internet, no tiene televisión, no tiene computadora, las clases también son necesarias, ¿no? Entonces, entre la salud mental, en donde yo conozco también, yo le he preguntado, yo no tengo hijos, pero le he preguntado a amigas, oye, ¿tú quieres que regresen tus hijos a la escuela? Y están mitad y mitad, ¿no? Unos dicen sí, o sea, mira, yo no quiero ver a mis hijos deprimidos, no tienen contacto con el mundo, a veces medio el único contacto que tienen es a través de internet, en donde se meten a unos juegos en donde no sabemos si hay pedófilos o no, porque todo es abierto, entonces es decir, se meten los niños ahí a internet, y la otra, bueno, pues quedan deprimidos porque no cotorrean con sus amigos, extrañan a sus compañeritos, etc. Entonces, bueno, para ellos, o sea, sí les está afectando. Jesús dice, ¿no? Pues vamos a tener una generación inteligente, pero sí, en efecto, cero emocionales, ¿no? Muy antipáticos, ¿no? Porque no están conviviendo, no tienen, digamos, como esas herramientas que nosotros tuvimos de niños y que son necesarias para la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el debate al final está en por qué el Estado y la propia familia, los padres, creen que los maestros son esa parte que tiene que sustituirlos a ellos, al Estado y a los padres, ¿no? Yo creo que, pues no, digo, una solución, y me parece pero muy loca porque pues no hay dinero, pues sería que el Estado tendría que pagarle a las madres y a los padres que cuidan y les enseñan a sus hijos, ¿no? Pero bueno, eso no va a ocurrir, como tampoco va a ocurrir que los vacunen, no vamos a hacer Francia ni vamos a hacer Italia, porque se requiere dinero para las vacunas, ¿no?
Y yo creo que sí, habrá gente que va a enviar a sus hijos, ya para cerrar, porque pues, les decía, porque pues tanto la mamá como el papá trabajan, porque no les alcanza el dinero, o porque será la única manera en la que el niño aprenda y no pierda el año, ¿no? Entonces, y además, bueno, pues sí, lo ha dejado opcional, es complicado, de una u otra manera también se le está dejando una decisión a los padres de familia, pero bueno, creo que también los padres tienen que reflexionar sobre esta parte, insisto, de cómo a los maestros se les dejó la maternidad y la paternidad, ¿no? Ellos enseñan, ¿no? Sí. Y creo que por lo mismo, o sea, la pandemia cuando nos desnuda que solo comemos azúcares, carbohidratos y grasas, bueno, pues tiene que ver también con las transnacionales, tiene que ver con empresas, o sea, tiene que ver con este neoliberalismo y bueno, vienen muchas otras cuestiones, ¿no? En el sistema educativo es igual, ¿no? O sea, yo solo estoy diciendo, bueno, de que siento que el maestro lo han agarrado como el padre de familia sustituto, ¿no? Y que me parece que ese también es algo grave y que nos ha desnudado la pandemia. Claro, perdón, si me permites, Nájar, en esta parte que está diciendo Alejandro de que se le deje toda la carga a los maestros, yo tampoco tengo hijos, pero bueno, yo sí recuerdo que hace muchísimos años el planteamiento era la educación está en la casa y el refuerzo está en la escuela, ¿no? No era todo va a ser la escuela, ¿ok? Nada más, y ahora es así. Pero también ahorita me brincó y ayer se lo preguntaban a Andrés Manuel este tema de la CENTE, ¿no? Y lo comentó también Manuel, el tema de la CENTE, ahí también brevemente. Este punto de pareciera que como ya le arrancaste las banderas a la CENTE, o sea, tú dices, a ver, Andrés Manuel, ¿cuál fue la primera reforma que presentó llegando a la presidencia y que mandó a la Cámara de Diputados? Pues la reforma educativa para revertir la reforma laboral con carátula de educativa que había realizado el sexenio anterior, ¿ok? ¿Quiénes eran los beneficiados? Bueno, la CENTE, los principales. Hablo en contra de la persecución, de liberar a varios maestros que habían sido detenidos de la CENTE, de la coordinadora, ¿no? E incluso varios de los diputados federales que hoy están por terminar en unas cuantas, dos semanas, son de la CENTE, ¿ok? ¿Por qué? Porque Morena les dio cabida, porque vamos a irnos hacia atrás con esta reforma, ¿no? O sea, me refiero a quitarla, esta reforma que ha sido negativa para el magisterio. Y entonces, Andrés Manuel empieza ayer diciendo, dando las gracias al CENTE, al sindicato que siempre ha estado del lado del oficialismo, sea PRI, PAN o ahora Morena, ¿no? ¿Por qué? Porque han estado trabajando de cómo regresar a clases nuevamente, cómo establecer protocolos y todo, pero ahora quien está en contra es la coordinadora, la CENTE. Entonces dije yo, caray, pues claro, ¿cómo no va a estar en contra? Conociéndolos, ¿no? Y que yo estoy de acuerdo con muchas de las demandas de la coordinadora, sobre todo en materia de la reforma educativa del sexenio pasado, que no me pareció como a muchísimos que fuera buena, ¿no? Y que era más que nada fregárselos y parte de un modelo educativo, etcétera, neoliberal y lo demás, ¿no? Entonces dije, pero ya no tiene banderas la coordinadora, ¿no? Ya no maneja los grandes recursos, ya no tiene cómo ejercer presión, ¿no? Al gobierno federal y ahora está diciendo que ellos no están de acuerdo con el regreso a clases y ahí es donde Andrés Manuel habla del sentido, ¿no? De la pedagogía y el sentido, la convicción de ser maestro y se regresa como siempre a la historia, ¿no? De cómo se hablaba hace muchos años de este deseo de que el maestro hacía todo, ¿no? Por llevar la educación a los pequeños y que siempre estaba pugnando por que fuera pública, ¿no? Y ahora resulta, dice, bueno, no lo dice él así, pero ahora resulta que los que tendrían que estar tomando esas banderas con mayor fuerza, ¿no? Son ellos, porque además la mayoría de los de la coordinadora vienen de regiones muy deprimidas económicamente, donde los maestros
son los que enseñan desde cuestiones de higiene, como en Chiapas, ¿no? Y que muchos niños se mueren por que no hay una higiene, los niños se llenan de lombrices, la educación, bla, 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 todo ese tipo de cosas, y son los maestros los que hacen esas campañas, ¿no? Chiapas, Oaxaca, y son ahora estos los que están en contra. Dije, pues sí, claro, se les acabó fue lo primero que pensé yo, se les acabó la bandera, ¿con qué? Se agarró otra, ¿no? ¿Con qué vas a estar reclamando y presionando al gobierno? Y a lo mejor el día de mañana vemos algún bloqueo, ¿no? En Oaxaca. ¿Por qué? Pues porque estamos en contra de que se regrese a clases porque se está poniendo en peligro la vida de los niños, ¿no? O sea, aguas ahí también de cómo estas organizaciones democráticas pues se montan y terminan haciendo lo que hacen los que los jodieron, ¿no? Porque ¿quién hizo la reforma educativa aquella que los jodió a estos de la CENTE y que los llevó al bote? Incluso este líder oaxaqueño que terminó falleciendo al inicio de la administración de Andrés Manuel, ¿no? Debido a todos los golpes, estaba enfermo, etcétera, todo lo que pasó, porque no era una persona mayor, no llegaba ni a los 60 años, o sea, era un cincuentón como yo, era un chamacón, ¿no? Entonces, ahora ya no tienen bandera y los vamos a estar viendo tomando carreteras o haciendo bloqueos o poniendo otra vez de cabeza a Oaxaca, ¿no? Pues aguas con esos, ¿no? Sí, habrá que ver, porque en este tema se mezclan muchísimos elementos de la discusión política y, bueno, pues como ya sabemos, a río revuelto, a ganancia de quién sabe quién. Y la carta, Nájar, la carta esta que le dicen, ¿y quién escribió entonces esa carta? Le pregunta a una reportera. Yo no fui, dice Andrés Manuel. Sí, ese también es otro tema y habrá que revisarlo allí, porque la secretaria de Educación lo mencionó en una conferencia matutina. Pero bueno, si les parece, pasemos al otro tema para poder abordarlo, que es este informe, este comunicado de análisis que hicieron Fundar y Artículo 19 sobre el gasto de publicidad oficial del gobierno federal en 2020. Y bueno, tiene algunas revelaciones y otras que pues en realidad forman parte de la misma inercia. Estamos hablando de 2.248 millones de pesos ejercidos en publicidad oficial del gobierno federal el año pasado, que representa una quinta parte de lo que gastó Enrique Peña Nieto en el mismo periodo, es decir, en su segundo año de gobierno. El gastar poquito no significa que sea necesariamente totalmente positivo, puesto que se refleja, de nuevo, un factor de inequidad en la asignación de los recursos, pero sobre todo, Manuel, de una falta de transparencia de cuáles son los criterios para asignar la publicidad oficial a ciertos medios de comunicación. ¿Cómo ves tú este tema, Manuel? Sí, pues urge regular este asunto desde hace mucho tiempo, que haya reglas claras y mecanismos claros para ver cómo se está repartiendo el dinero, porque obviamente, aunque ha sido significativamente menor el monto que se le está destinando a los grandes medios de comunicación, pues sigue habiendo los consentidos, ¿no? Lo vemos muy claramente con el caso de La Jornada, que pues es el periódico del presidente, y las dos televisoras. Es la comadre. y con las dos televisoras, Televisión Azteca y Televisa, que también ahora andan muy amiguis ahí con el Teletón y demás. Y digo, yo puedo entender hasta cierto punto las alianzas de López Obrador con La Jornada, que pues ya es una alianza histórica de toda la vida. Se la pasaron muy mal La Jornada financieramente cuando Calderón los quiso ahorcar. Ahí se dieron un poquito ya en el sexenio Peña, porque sabían que no iban a aguantar otros 6 años de la sequía o de asfixia financiera, como pasó con Calderón. Y puedo entender también la alianza con las televisoras, de que pues con tantos medios en contra, pues no te conviene tampoco echarte a las dos principales televisoras abiertamente en contra, ¿no? Con las que López Obrador históricamente ha tenido sus diferencias, y ahorita parece que no tanto. Pero hay otros casos, o sea, me llamó la atención el cuarto lugar, el quinto lugar, aparece Radio Fórmula,
con 93 millones de pesos. Se me hace muchísimo dinero. O sea, no entiendo ahí sí la lógica de que el Estado o el gobierno de López Obrador esté financiando con 93 millones de pesos a un medio de comunicación como Radio Fórmula, porque básicamente pues es como pagar por difundir información falsa en muchos casos, ¿no? Estás financiando a López Dóriga, a Chumel Torres, a Oscar Mario Beteta, o sea, puro personaje que más allá de las ideologías que puedan tener y demás, o sea, continuamente aparecen información de Radio Fórmula que son tergiversaciones. Esta campaña de miedo de las vacunas que estábamos comentando, pues está también siendo alimentada por este tipo de medios de comunicación. Entonces, ¿bajo qué lógica o bajo qué criterio se le está dando esa cantidad de dinero a un medio como Radio Fórmula que no te aporta absolutamente nada? Es más, Manuel, perdón, es más, porque si revisamos con cuidado, son 93.692.000 pesos para Grupo de Radiodifusoras Fórmula, Grupo Fórmula. Pero también hay de Telefórmula. Y 80 millones para Telefórmula, o es el mismo consorcio. Estamos hablando de 174 millones, efectivamente, para lo que tú mencionabas. Perdón por Sí, es cierto. A mí yo también cuando vi ese asunto dije, o sea, ¿cómo? Casi 150 millones de pesos al año a este grupo que no te aporta absolutamente nada en términos de comunicación para informar a la ciudadanía y que va completamente en contra de la agenda del gobierno. O sea, yo no entiendo esa lógica. Me imagino que es parte de un acuerdo o de un arreglo por ahí, como parte de los acuerdos que tiene con Televisa, pero aún así, aunque fuera el caso, me impacta el monto que se le está dando a Radio Fórmula, habiendo otros medios, ¿no? O sea, porque es como si no hubiera otros medios de comunicación que podrían suplir esas necesidades, y porque es completamente contradictorio. O sea, casi que por cada spot que pueda publicar el gobierno federal en un medio como Radio Fórmula o la publicidad que pague, pues son 4 o 5 notas, en muchos casos falsas, contraria a esa información oficial que se está difundiendo. Entonces, ¿tiene sentido gastar casi 150 millones de pesos en un medio de comunicación como este? Me parece algo totalmente absurdo y que evidencia estas contradicciones de la Cuarta Transformación, ¿no? En lugar de que ese dinero se lo podrían meter al IMER, un medio público, para fortalecerlo, para generar todos estos medios que están ahí como abandonados, ¿no? Al IPN sí le han metido un poco más de dinero, al Canal 11, pero hay otros que siguen ahí en el abandono. Entonces decían, es que pues, Radio Fórmula tiene mucha difusión. Pues sí, pero ¿pero qué difunde? ¿Qué está difundiendo? O sea, es un contrasentido. Entonces yo creo que sí hacen falta reglas claras en este asunto, aunque no veo que vaya a haber muchas condiciones para que en el Congreso, en esta legislatura, y que el mismo López Obrador vaya a permitir pues una reforma de este tipo tan fácilmente, ¿no? Pero yo creo que sería muy, muy bueno, antes de que acabe este sexenio, pues dejar reglas claras en este asunto, ¿no? Sobre todo porque pues los medios de comunicación sigue siendo el gran frente de batalla política. Hoy en día, pues lo estamos viendo, todos los temas habidos y por haber en la agenda pública pasan por el filtro de los medios de comunicación. Y más allá de que hace falta un cambio de fondo en la estructura de cómo están operando los medios de comunicación, también hace falta sentar reglas claras en términos de la publicidad oficial, porque si no vamos a seguir viendo lo que hemos visto en los sexenios anteriores, ¿no? O sea, que a base de repartir dinero, te echas en bolsa a la prensa y luego es más difícil generar un cambio político en el país. Entonces, si no cambian la estructura de los medios de comunicación, o por lo menos hay un esbozo o un inicio durante este sexenio, yo creo que sí podemos hablar de que sería un fracaso para la Cuarta Transformación y López Obrador, porque donde acabemos este sexenio y la correlación de fuerzas en los medios de comunicación sigue igual, pues se va a hacer cada vez más evidente que el cambio de régimen que ocurrió en 2018, pues es más superficial que un cambio de régimen a fondo, porque es increíble que el Estado esté financiando a los mismos grupos
de la derrotada oligarquía neoliberal, y lo vimos también con todo este escándalo de la agregada cultural de México en España, ¿no? Que pertenece al grupo de letras libres de los Krause, como si no hubiera una gran cantidad de escritores y escritoras mexicanas que pudieran ocupar esa posición sin pertenecer a las mafias culturales que se apoderaron de todos los espacios de la alta cultura durante los gobiernos anteriores, que era la mafia de Enrique Krause y Letras Libres y de Aguilar Camín y Nexus. Es increíble que si la gente votó por un cambio, estas estructuras de las élites pues sigan ocupando los mismos espacios de privilegio, ¿no? Entonces creo que debe de haber cambios a fondo en este sentido. Jesús, ¿cómo lo ves? No creo que haya una propuesta en esta próxima legislatura porque ya se están preparando para el 2024. Entonces, ustedes imagínense donde Morena proponga otra regularización a la publicidad oficial y todo esto. Digo, recordemos cómo le fue a Santiago Krill, ¿no? Cuando pero estaba pues igual la les discusión. pegan. No, sí, pero igual les pegan, pero Morena va a estar aterrorizado, o sea, conociendo a los morenos y conociendo a Mario Delgado y conociendo al señor Marcelo Ebrard, que quiere ser candidato de la Sheinbaum, no digo, ¿no? Pero, o conociendo a Monreal, a mí Monreal, por cierto, me llama muchísimo la atención. Todos los días lleva en la portada del 1+1 una nota de Monreal. O sea, es increíble. O sea, más evidente no puede ser, pero además, ¿quiénes son los dueños del 1+1, no? Y para la trascendencia que tiene el 1+1. Y para la trascendencia. Entonces, no sé cuánto les estará dando, ¿no? Ahí, el Senado de la República. Pero bueno, no creo que se haga esto. ¿Por qué? Porque, o sea, van a tener pavor a que se los pulvericen en el proceso electoral y tenga ese gran efecto. Pero ahora, yo ni siquiera estoy de acuerdo con la publicidad oficial. ¿Por qué? Es más, yo creo que el gobierno federal no debería dar un solo 5 a ningún medio de comunicación, con excepción de las radios comunitarias. Y eso dentro de un programa, ¿no? Del programa establecido para apoyar, porque esos medios sí tienen el verdadero servicio social, ¿no? Huyan, súbanse a los cerros porque viene un huracán, va a haber inundaciones, va a haber deslaves, a ese cerro no, y por ahí se comunican. Entonces, yo no creo que el gobierno federal tenga que estar dinero a ningún medio de comunicación, porque se dan estas cuestiones perversas, ¿no? Sí ha ido mejorando, sí hubo una reforma donde se dijo, después de todo este escándalo de las grandes y miles de millones de pesos que se estaban yendo a los bolsillos de los grandes empresarios o dueños de los grandes consorcios, sí se dijo, vamos a hacer una reforma, ¿no? Y se hizo la reforma. Y la reforma consistió en que se iba a repartir de acuerdo en el sexenio antepasado, creo que fue con Calderón, se iba a repartir el dinero de acuerdo a la importancia, ¿no? Entonces se dijo, a las revistas tanto, ¿no? Al radio tanto, a televisión tanto, a internet tanto. Muy bien. Por ejemplo, Proceso tuvo meses en que esa ley, mira, se la pasaron por el arco del triunfo y nunca le llegó una gota, ¿no? De publicidad del gobierno federal, estoy hablando, ¿no? ¿Y qué fue lo que empezó a caer? Pues del Estado de México, de Morelos, de la Ciudad de México, de los gobiernos locales, pero de la federación no caía nada. Y luego, también se habló de que no nada más vamos a regularizar así, sino que cuando llega Jesús Ramírez a la coordinación de comunicación ahora con Andrés Manuel, se dijo, vamos a impulsar a los medios
de internet y todo eso, y hizo ese desbarajuste cuando metió al señor del moñito, a la señora o sea, a todo ese grupo extraño que yo nunca los había visto. Bueno, a una de ellas sí la había visto mucho en cámara, una güerita un poco llenita, o sea, les empezó a dar prioridad a estos para ingresar, y luego supuestamente se iba a hacer también de acuerdo a la importancia y a al efecto, a las mediciones que hay en internet, en los medios de comunicación. Tampoco. O sea, todo ha sido una burla en cuestión de medios de comunicación. Yo lo que digo es, mira, quítate de reformas, quítate de todo, más bien elimina todo el dinero. Y ese dinero imagínense. Para fortalecer medios públicos. Claro, fortalece tus medios públicos. Y además, y tus medios públicos obviamente tienen ese candado. Si empiezas a hacer propaganda política, se te corta la lana, ¿no? Porque estás actuando como un medio privado y no para la función de un medio público. Yo soy de la idea de que se quite todo. En el juego es muy perverso. Recordemos a Ili cuando lo metieron al bote en la época de Salinas de Gortari, ¿no? De Zedillo, perdón. Lo meten al bote porque debía un chorro de impuestos, ¿no? Y entonces, y andaba muy crítico, ¿no? Hace un acuerdo y todo y se edita, y el Universal siempre ha sido así. Yo sí publico para que me pagues, ¿no? Dependiendo cómo te vas portando, soy tu amigo, soy tu enemigo. De repente es sumamente crítico, que uno dice, voy a leer el Universal, wow, y de repente, ¡pum!, da la vuelta y está más arrastrado que nadie, ¿no? O La Jornada también tiene sus asegúnes. Tú recordarás, bueno, Nájar, tú y yo anduvimos por ahí trabajando, ¿no? Cómo también va cambiando de acuerdo a los intereses y todo eso. Marta Sagún, a Marta y a Fox, duro. De repente estábamos en Petrarca, me acuerdo, en Polanco, sí, ¿no? Y se queda sin un 5 y ya no hay manera de pagar y todo, y de repente, ¡pum!, sale un suplemento especial de Vamos México. Vamos México era, ¿no? El de Marta Sagún. Y luego dices, caray, y ahora resulta que Martita Sagún sí es la gran benefactora del país, ¿no? Entonces, y de repente ya veo yo a La Jornada en Cuauhtémoc, en un edificio. Pero si tenías grandes problemas financieros, ¿cómo le hiciste para adquirir este edificio? Digo, yo no estoy diciendo que fue eso, pero sí hay cosas que te llaman la atención de los medios, de cómo un día están muy críticos y luego otro no. Yo creo que la mejor solución en este caso es cerrar la llave por completo, totalmente. ¿Por qué? Porque entonces es muy fácil. Los medios de comunicación no hacen su chamba, ¿no? Ya no investigan. Y están completamente desvinculados de las audiencias y de los intereses de la gente. Totalmente desvinculados, y entonces atienden al que le paga y dan el tipo de información del que le paga y no cumplen con su función social, ¿no? Que sí, puede ser muy romántico, pero es la neta. Para eso se hicieron los medios de comunicación, para que cumplan una función social. Sí, y digo, de historias sobre este periódico hay muchas, no hay que olvidar. Sí, sabemos muchísimas, y sabemos en todos los que hemos estado y estamos, ¿no? Habría que hacer una buena recopilación, ¿no? Y no, todos en todos se las, ¿no? Las joyas negras. Pero tenemos esta parte, ¿no? De que perro no come perro, ¿no? Y entonces, bueno, ya entraríamos a otra cosa que mejor ni me meto. Vamos a dejarlo ahí, aunque Momentum es pet friendly, también tiene sus limitaciones. Alejandro Almazán, ¿cómo lo ves? No, digo, yo también, digo, la verdad es que yo sí creo que, o sea, igual que Jesús, que lo mejor sería que el Estado no diera publicidad, porque además son negocios particulares y que creo que deben de buscar una manera diferente de financiarse. En Rompeviento, por ejemplo, ¿no? Se financian con sus televidentes, ¿no? De una u otra manera. Y muchos medios están financiando ya con su propio auditorio, o sea, y yo creo que ahí es una forma incluso hasta de validarte, porque mira, la gente, o sea,
le gusta este medio y lo está financiando. El Estado no tiene por qué darle dinero a todos estos medios, ¿no? O sea, de verdad, mira, yo he estado también en muchos de estos medios, unos que hasta se dicen que son independientes, no, independientes madres, o sea, un día ¿Independientes de quién? Sí, o sea, un día teníamos un problema económico. Yo propuse, estábamos 5 personas en MX, yo propuse, hasta aquí llegamos, cerremos, cabrón, ya no hay dinero, fue una buena aventura, estuvo chido, vámonos. Y bueno, no, otra persona también dijo, sí, yo diría que nos abstuviéramos. Y otras 3 votaron y dijeron, no, cabrón, vamos a buscar dinero. Y fueron a buscarle dinero con Fidel Herrera, cabrón, ¿no? ¡Ah, qué bonito personaje! Puta personajazo, ¿no? Y entonces tú ahí es donde dices, oye, güey, pues no, güey, ese no era nuestro propósito. O sea, nosotros íbamos en un barquito diferente, pero por una cuestión necesariamente de financiarnos. Mira, si la gente no nos financia ni hablar, no somos malos periodistas, vámonos, güey, dediquémonos a otra cosa, ¿no? O sea, punto. A venderte tlacoyos. Exacto, güey. O sea, podemos vender quesadillas, mayor bronca, dedicarnos a otra cosa, pero desgraciadamente hay gente que no sabe. Le comentamos la noticia mientras preparamos la Así es, les hacemos un análisis. Les hacemos la quesadilla. Estamos haciendo la quesadilla de que podemos contar, ¿no? Pues sobre la publicidad, sobre decirle que, uno, que es muy bueno que artículo 19 le haya regresado al presidente, ¿no? ¿Cómo? Desmenuzando el gasto publicitario. 2, el informe exhibe a AMLO. 2, con que no ha cambiado, o sea, ni cambiará la manera discrecional con la que se otorga la publicidad oficial, digo, ya lo dijeron un poco ustedes, ¿no? O sea, es decir, aquí seguimos en el periodo neoliberal, por citar a AMLO, ¿no? O sea, la neta. Y yo creo que es una estrategia donde se compra medios, y entiendo por qué los compra AMLO, a las televisoras, porque ya lo dijo AMLO también, la gente se sigue informando por ahí, y porque, bueno, pues además ahorita le están ayudando con sus clases. La jornada, ya lo mencionaron, pues es diferente, pues porque es la comadre, ¿no? Y porque siempre lo han tratado muy bien. Pero hay una amistad, ¿no? Hay una amistad, pero ¿y los medios de los estados? ¿Dónde están? Nunca lo han tratado tan bien, Alejandro. O sea, bueno, no, en algún momento estaban con Cárdenas, ¿no? Sí. No, simplemente cuando era jefe de gobierno que asignó dinero a las televisoras por una estrategia publicitaria, bueno, la orden, lo que se sabía ahí en aquel edificio era que Andrés Manuel era el enemigo y vámonos, hasta que regresó el dinero y la primera plana cambió. Cosas breves. Pero fíjate, ¿dónde están los medios de los estados? Ahí hay un apartado que dice de una organización de los estados, pero yo no sé si esa organización le da a los estados o no. ¿No? Sí, a mí también me llamó la atención esa organización que no sé ni quién es. Así. Sí. O sea, yo le pregunté, por ejemplo, a mis compas de Río 12 de Sinaloa, que me parece que es el gran medio de Sinaloa, oye, ¿a ti te da dinero esta organización? No, pues yo me financio con los Oxxo, con las farmacias, con los comerciantes locales, ¿no? Como debe de ser. Ajá, claro, como debe ser, ¿no? Y así se financian, dices, órale, ¿no? O sea, ellos están, digamos, en otro planeta y pues prácticamente López Obrador no los está tomando en cuenta. Fíjate, yo sé que también, por ejemplo, Movimiento Ciudadano trae ahí como una reforma, ¿no? Quiere hacer una reforma, pero yo digo, bueno, Movimiento Ciudadano, si estos cabrones compran periodistas a través de podcasts, de documentales, los hace sus compadres, los manda a viajar, cabrón, o sea, digo, no, güey, pues la reforma que está proponiendo MC, pues supongo que debe ser todavía más neoliberal, cabrón, ¿no? Entonces, ¿y recuerdas el PT? El PT acostumbraba a mandar a reporteros a la URSS, a Checoslovaquia, a Cuba fueron no sé cuántos a hacer diplomados, cursos, que se la pasaban en el Copacabana y con las trajineras, ¿no? Con las jineteras. Mira, lo preocupante al final es que en estos 10 medios que ponen ahí un poco este informe, es que pues 1 o 2 hacen periodismo y los demás no. Y dices, bueno, ¿y dónde está no? Ya lo dijo Manuel, o sea, es increíble lo de Telefórmula, estás financiando a los voceros de la derecha por alguna razón. Sí. A lo mejor porque los necesitas, ¿sabes? A lo mejor porque los necesitas, porque son tus antagonistas, entonces vamos a darle dinero porque al enemigo hay que tenerlo cerca. Sin Ciro y sin López Dóriga, pues no hay vida, ¿no? No hay el bien, ¿no? Pero si les quitas el dinero, igual va a haber vida, igual te vas a poder divertir todas las mañanas, claro, o sea, eso no es problema. Pero por alguna razón de verdad se los da. Yo espero que un día este informe, que la verdad sí es fuerte y que le afecta evidentemente a AMLO, pues apareciera en el quién es quién, porque también este es el quién es quién en la prensa, o sea, también está el otro lado, ¿no? O sea, no solamente
hay que criticar a los adversarios y que lo hacen de verdad solamente ya por joder, ¿no? Sino también a otros que de una u otra manera a lo mejor nos equivocamos, el dato a lo mejor está mal, o estamos incluso exagerando, pero a favor del gobierno, ¿no? Yo creo que también ahí debe de haber un equilibrio, ¿no? El otro día una de aquí del chat, bueno, me escribió al Facebook y me dijo, oiga, ¿y ustedes por qué no hacen mejor un quién es quién ahí en Rompeviento, ¿no? Y le digo, bueno, lo voy a proponer a Nájar y a Ledesma, aquí te los pongo, ¿no?, sobre la mesa, porque decía sí, o sea, sí hay unas cosas, y que lo hemos platicado aquí, en que la metodología está muy mal, pero creo que también debería de hurgarse en otros medios, ¿no? Incluso, o sea, en los que están a favor del presidente, como también están exagerando de una u otra manera también acciones de gobierno que pues no van por ahí, ¿no? No, ya, si ya hasta Lord Molécula dijo que él la podría hacer mejor en esa sección, así es que... Ay, pues, no, Dios me libre. Con los huleros de la semana le quiso poner, ¿no? Sí. Es el del moñito, ¿verdad? Lord Molécula. Exactamente, sí. Qué personaje, qué personaje. Sí, o sea, a ellos no les puede, o sea, ¿cómo darle publicidad a ellos? Está de crónica, pero más allá de eso... ¿Cómo darle publicidad a este grupo que está prácticamente de aplaudidores y no, por ejemplo, a medios como Z Tijuana o Río 12 o el Diario de Juárez, ¿no? En Mexicali, allá en Chicali debe haber un medio que se está enfrentando al narco o al crimen, ahí medio. ¿Sabes qué? Eso es muy curioso, ¿no? Como en los estados no es, por ejemplo, Z no se enfrenta al narco. La Crónica, que es de los Ili, tampoco se enfrenta. La Voz, que, etcétera, ¿no? Todos los periódicos establecidos y de tiempo. Pero quienes sí se enfrentan son los de Internet, de las zonas. Es decir, por ejemplo, en el Valle de Mexicali hay un medio que siempre está publicando lo que, yo recurro a él, para enterarme qué es lo que sucede con el narco en el Valle. En Ensenada también, en las zonas más alejadas hay alguien que de Internet lo está haciendo, ¿no? Y esos no reciben lana. ¿No? O sea, esos, y además se ponen en riesgo, viven en la zona, y nadie o sea, no existen para el resto, existen para nosotros que nos alimentamos de ellos, ¿no? Y si vas a hacer una nota, pues les tienes que dar el crédito, pero en el centro los conocen, ¿no? Pero él fue el que dio a conocer tal grupo organizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a esos apóyalos. No, y ya cambió el paradigma de los medios de comunicación, o sea, desde 2008 fue el derrumbe mundial de los grandes periódicos, vimos que cerraron periódicos como el Boston Globe, que ya no se podían financiar, etcétera, etcétera, y en México se retrasó ese proceso por la corrupción y por el dinero que les estaban dando a los medios, ¿no? Pero que sigamos en cambio de régimen y con la 4T, y que sigamos alimentando ese paradigma caduco de cómo operan los medios de comunicación, cuando realmente la información está saliendo por organizaciones independientes, por esfuerzos personales y demás, pues es un contrasentido, es un absurdo, y a mí me gusta esa propuesta de quitar ya el dinero de la publicidad oficial y que se usen los espacios oficiales. Claro, y además cómo cuestiona la 4T, bueno, o por lo menos Andrés Manuel, quitemos a la 4T, porque es un ente así medio raro, no sé muy bien quién es la 4T, pero Andrés Manuel, el presidente de la República, ha cuestionado y termina siendo lo mismo. Ahora, hay que ver por qué artículo 19 lo hace también. Andrés Manuel, mira, duro y dale con el artículo 19, lo ha desnudado también, y luego entonces empieza el contraataque, y uno dice, qué bueno que se pelearon porque nos dieron esta información, ¿no? O sea, bueno, que llevan años haciendo eso en el artículo 19, sí, ¿no? Ahí sí. Sí, llevan mucho tiempo, pero le queda así, mira, como mantequilla. Ay, mira, directito. Es un comunicado que también el cual participa Fundar, o sea, y es cierto. Claro, Fundar es muy importante. Tiempo que en esta revisión muy puntual. Y hablando de tiempo, ya se nos acabó la hora que teníamos programada, pero hay un tema, nos podemos tomar unos 5 minutos, si les parece, para comentar ese tema que a mí personalmente, no sé, como igual también tú, Jesús, coincidimos en eso, me parece muy importante. Hubo un anuncio de la Comisión Internacional de Aguas entre México y Estados Unidos, la SILA, ahorita vemos el nombre concreto, que va a reducir la posibilidad de abastecimiento de agua potable para el norte de México, más o menos unos 93 millones de metros cúbicos menos para 2022, y esto es un impacto
fuerte y las consecuencias son importantes. Así Sí. que tenemos muy poquito tiempo. Sí, es la Comisión Internacional de Límites de Agua. Viene de un acuerdo que se firmó por ahí de los años 40, entre los 30 y los 40, cuando hubo un excedente de agua, ¿no? Y entonces se venían a inundar aquí, en el valle, de eso se alimenta el río Colorado. El río Colorado es muy importante porque a final de cuentas le da todo lo que es el distrito de riego número 4, que es el que alimenta el granero del país. Sinaloa, Sonora, ¿no? O sea, es nuestro alimento. De allá viene el agua que le da todas esas propiedades y todo eso, pero estamos en un momento de sequía, ¿no? Muy cañona, muy gruesa, y todo esto nos está afectando. ¿Por qué? Y tiene que ver, yo creo que por qué salió Blanca Jiménez de la Comisión Nacional de Agua, le dan casi un premio de mandarla donde la mandaron al extranjero, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo la Comisión Nacional del Agua contra esto? Porque Estados Unidos hay falta de agua, ¿no? Te cierro la llave, país México, y hazle como quieras, y hacemos un acuerdo de que vas a usar menos agua aquí, yo voy a usar menos agua acá, pero yo, Estados Unidos, lo que estoy protegiendo, evidentemente, es también mi granero, que es California, ¿no? Entonces, y la presa Hoover, y todo el mundo sabemos la importancia de la presa Hoover desde los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo si se abre la llave de más, nos inundamos? Para eso se hizo este acuerdo del SILA, y entonces ahora que están diciendo, pues no hay agua, vamos a hacer un acuerdo entre los dos y vamos a cerrarle las consecuencias, aguas con las consecuencias, porque se supone que nosotros en el norte nos dedicamos a la siembra, y entonces eso se le da a la siembra, me refiero de las verduras, todo esto. El sur se dedica a la siembra de las frutas, o sea, de acuerdo a la naturaleza, ¿no? de cada zona de nuestro país. Pero si dejamos de tener todo esto, si dejamos de tener las proteínas, las carnes, todo eso, le va a afectar a todo el país, y estamos en un momento de crisis hídrica, y no lo quieren aceptar las diversas cuencas. La cuenca lechera, ¿cómo le va a afectar? O sea, no quiero saber qué tipo de leche va a haber ahora a partir de esto si se sigue incrementando. Por eso es tan importante, y la gente como que no, agua tenemos para mucho tiempo. O sea, pregúntaselos a los de Iztapalapa que todavía usan el burrito, ¿no? Para llevar agua, porque a final de cuentas es una cadenita que llega hasta el fondo de nuestro país, ¿no? O sea, me refiero al centro, ¿no? Entonces, es algo que nadie toma en cuenta. Y de ahí, bueno, ¿será que aquí en Baja California tenemos una lucha? Cuando digo, me incluyo, pero yo no estaba aquí todavía, estaba en México en el 17, toda esta lucha contra la Constellation, pero yo soy cachanilla, entonces me asumo como defensora del agua también. Pero todo esto lleva un beneficio a los grandes del agua, los grandes inversores. Hay que preguntarle a Slim de las plantas potabilizadoras de agua que tiene, del señor Bonilla, que trabajó muchos años en el Distrito de Agua de Estados Unidos, de cómo se va hacia la privatización, porque entonces ya no va a haber agua y va a tener que pagarse para traer agua de otro lado, y entonces entra Aguas de Barcelona, entra Suez, entran un chorro de organizaciones y se va directo a la privatización. ¿Y todo esto con qué tiene que ver? Con que el gobierno quiere manejar el agua, y tenemos una zona como Tecámac, por ejemplo, allá cerca del estado de la Ciudad de México, en el Estado de México, donde mejor se maneja el organismo del agua, porque es de ciudadanos, no es del gobierno, es de ciudadanos. Pero cuando se mete el gobierno echa a perder todo, ¿no? Porque vienen muchos intereses. Gracias, eso era lo que quería comentar. No, y el problema agrícola, ¿no? Que viene, o sea, estaba leyendo que, pues, o sea, medio se garantiza el agua potable, pero no se garantiza para agrícola ni la industria. Entonces, pues va a venir un problema porque, bueno, pues el algodón de Mexicali, ¿no? Muy famoso, y bueno, etc., bueno, y las industrias, lo que sea, pues bueno, pues va a venir a provocar, o sea, una crisis, creo yo, de precios, ¿no? Pero también, pues,
van a salir beneficiados estos personajes de los que hablas, Jesús. Claro, y pregunta la producción de trigo, ¿cómo se va a afectar? La producción de maíz, trigo se produce en Baja California, maíz, el gran productor es Sinaloa, tú lo sabes muy bien, ¿no? Y entonces si ya no va a haber agua, pues se va a generar un maíz malo, un trigo malo, de mala calidad, y ¿cómo le vamos a hacer? O sea, la gente no piensa más allá de las consecuencias, es así como que, es que abro la llave y el agua sale. Y también pues llama la atención cómo 2 años consecutivos ha sido un tema el asunto del agua en México y Estados Unidos. O sea, después de que este tratado se firmó en la década de los 40, no había habido mayores inconvenientes a lo largo de la historia. Yo revisé bien ese tema porque el año pasado me tocó ir a Chihuahua, justamente por la sequía esta cuando Corral fuerte. y López Obrador no eran tan amiguis como ahora. Como ahora. Y pues esto es un tema, ¿no? Como ya hubo sequía, ahorita yo creo que se entiende hasta cierto punto que esta decisión que se toma en Estados Unidos, porque pues si no tienes agua, pues cómo vas a dar una parte que no tienes, ¿no? Si es una sequía típica, yo creo que hasta cierto punto se puede entender, pero llama la atención cómo cada vez es más frecuente que haya ahí choques diplomáticos entre México y Estados Unidos por el agua. Estamos entrando a una etapa de las guerras del agua, que viene avanzando paulatinamente, poco a poco, y que no se está haciendo algo de fondo para atender esta situación, ya no digamos resolverla, ¿no? Pero creo que sí hace falta una visión de largo plazo, de que más allá de la coyuntura de los 6 años o del sexenio o del cortoplacismo que impera siempre en las decisiones políticas, pues hacen falta medidas de fondo para atender esta crisis. Yo hace 10 años que reportaba medios de temas ambientales, pues ya sabías que el 90% de los acuíferos del país estaban sobreexplotados, y estamos viendo el desarrollo inmobiliario que está viendo en las grandes ciudades, temas como lo de Constellation Brands y demás, que quieren construir plantas cerveceras en medio del desierto donde no hay agua, y todas estas cosas están agudizando cada vez más estos problemas que no están siendo debidamente atendidos. Yo creo que también hace falta visión de largo plazo, tanto en México como en Estados Unidos, porque allá tampoco es que se esté haciendo gran cosa al respecto, ¿no? O sea, California cada vez tiene más problemas de agua y va a llegar un momento en que va a colapsar. Una ciudad como Los Ángeles, pues es inviable en el largo plazo, y pues eso va a generar consecuencias políticas y demás. Claro, y sabes, Manuel, ¿hacia dónde podemos ir? Vas a tener que procesar el agua de mar, ¿no? Y ahí vienen las grandes empresas para poderte vender, qué es lo que está haciendo ahorita Slim, por ejemplo, allá en Hidalgo tiene una gran planta donde está, o sea, Slim sí ve a futuro, o sea, Slim ya tiene años con ese tema de cuando no tengan agua, ¿quién creen que les va a dar agua al centro del país? Yo, porque yo estoy tratando las aguas negras, ¿no? Y les voy a dar el agua potabilizada. Pues sí, ¿no? Pues es un tema que la verdad que da para mucho, y como aquí ya usted ha escuchado, hay muchos elementos, no nada más la decisión de recortar la posibilidad de tener agua, de acuerdo con el Tratado Internacional de 1944 entre ambos países. Ya tenemos la siguiente entrevista, así es que pues les voy a agradecer, darles muchísimo. Ahora sí que vamos a cortar esta conversación, pero ya el tiempo nos comió. Jesús Cervantes, Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borbolla, muchas gracias. Gracias a ustedes, a ti, Nájar, al auditorio. Manuel, un abrazo. Alejandro, gracias, te quiero. Abrazos. Igual también se les quiere. Muchas gracias al público. Suerte. Suerte, hasta luego.